nace pura sangre, cosa buena, cosa mala, no es cuestión de raza, más bien suele ser carácter. Contra un muro puedes darte y partirte la cabeza, repetir sin parar hasta ver cómo se cae. Bueno, yo leo porque en mi casa mi padre lo hacía constantemente y uno a veces pues repite programas. Mi tía, mi padre fue Miguel Ángel Aparicio Saavedra, mi tía era Alicia Aparicio, y ellos leían mucho sobre Bolívar, por ejemplo, sobre Manuela Sáenz, y me llamaba la atención ese afán por reconocer la historia, o por ejemplo mi tía leía mucho sobre las cartas de amor entre Manuelita y Simón Bolívar. Entonces siento que leo para indagar, por también una curiosidad desmedida. Es más, tendría unos 12 años y leía la Biblia. Y mi papá me decía, ¿usted por qué lee eso? Si no era lo normal, un niño de 12 años leer la Biblia. Leía, bueno, no sé, gran cantidad de libros relacionados con filosofía, diversas filosofías. Y siento que todo ese afán por algún día leer me llevó algún día a escribir de manera muy tímida, muy sencillo, pues digo así porque no he expuesto públicamente lo que he escrito, solo en algunas obras de teatro, en fragmentos muy pequeños. Algo que me llenó de mucha alegría leer, conocer, fue sobre El Principito. Eso me acuerdo que yo era un niño y pues como que era una tradición que en la familia se leyera El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Tanto que lo metí en una pieza de teatro que denominé Mi último sueño fue una gran confusión, y allí pude traer algunos textos que adaptó el maestro Malgrún. En una de sus obras me dio un texto y algunas escenas del Principito. Otro que me produjo gran alegría fue leer sobre Oscar Wilde, algunos cuentos cortos. Me parecieron muy interesantes. Recomiendo que cualquier persona lea a Oscar Wilde o leer cuentos cortos también de García Márquez. Me parece que es muy interesante. El que no quiera leer todo aquellos 100 años de soledad, pero sí puede leer esos cuentos cortos. Hay algunos muy fuertes, pero otros que de verdad me producen gran alegría. ¿Por qué? Porque me encanta la manera como él hace una descripción de los espacios donde van a desarrollar sus vidas los personajes, y eso me causaba pues gran admiración, ¿no? La facilidad con la que podía llegar a escribir y crear ese realismo mágico de cada una de sus historias. Un libro que me produjo tristeza, Eugenia Grandet, de Honor de Balzac. Muy interesante porque Eugenia es una niña muy inocente, vive rodeada de un mundo muy gris, y su padre, que es un millonario, nunca muestra ese poder económico, y ella en algún momento recibe la visita en esa casa de un primo. Entonces ella, en su inocencia, se enamora del primo y tiene un pequeño tesoro. Ese pequeño tesoro se lo da a él para que vaya al mar, porque según le dijo su tío, si vas a trabajar con el mar regresarás millonario. Ella le presta su gran tesoro, y después un día el papá le dice: ¿dónde están las monedas que tenemos de colección? Porque yo te las regalo, pero en el fondo son mías. Y ella dice que se las dio a su primo porque ella estaba enamorada de él. Y él después regresa, le paga. Ella ya descubre que su padre murió y quedó muy bien económicamente, y su primo le dice que le devuelve el dinero, pero que se va a casar con una mujer de la nobleza, porque él prefiere ese futuro. Y ella pues esperó toda una vida, y entonces me causó gran tristeza de ese final, de Eugenia Grandet, Honor de Balzac. Otro que me causó gran conmoción fue un pequeño cuento de Oscar Wilde, el escritor inglés, que fue El Ruiseñor y la Rosa. Porque en El Ruiseñor y la Rosa, una mujer decide ir a un baile si alguien trae una rosa roja, y un ruiseñorcito escucha eso
y él se sacrifica, habla con un rosal porque no hay rosas rojas, y toda la noche él queda clavado en el rosal para que el rosal pueda llenarse de ese rojo espectacular de la sangre y se produce la más hermosa rosa roja. Cuando este joven va y se la lleva a la chica, ella dice que ya el hijo del chambelán la invitó y que ella decidió cambiar el color de su vestido y que más valen las joyas que las rosas. También me causó gran conmoción de esta chica tan malvada, cómo pudo apreciar más una joya que una rosa que por ella murió un pequeño ruiseñor. Oscar Wilde, yo de verdad lo recomiendo que lo lean, son cuentos cortos maravillosos. Claro, su obra cumbre es El retrato de Dorian Gray, pero si es de tristeza o de conmoción, esa me dejó gran pesar. Si hablamos de autores que realmente han marcado mi vida, ¿por qué no? Porque cuando uno lee, uno se inmiscuye de tal manera en esa lectura que puede llegar a cambiar muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, Oscar Wilde, que te dije, es uno de mis autores favoritos. La importancia de llamarse Ernesto me parece muy interesante, ojalá la puedan leer. También otro que me gusta es Federico García Lorca, sobre todo una de sus obras claves que fue para mí importante, La zapatera prodigiosa, aunque es una farsa violenta. Es muy interesante porque una chica muy joven decide casarse con un señor de 50 y tantos años de edad, y eso fue un escándalo en ese pueblo. Esa fue la primera obra de teatro que yo vi formalmente y cambió contundentemente mi vida, porque decidí formalmente hacer teatro después de ver esa puesta en escena del Teatro La UNED dirigida por el maestro Rafael Daboín. Otro autor, y ahí hablando de Lorca, me vi que el maestro Ciro Villamizar montó una obra de teatro que se llamaba La casa de Bernarda Alba, que también me gustó muchísimo, y después empecé a leerla y con los años tuve la oportunidad de montarla en un taller de Estudio 7, un taller de actuación. La casa de Bernarda Alba, una mujer muy fuerte que tiene 5 hijas bien feas a las cuales encierra porque era tradición que si ella quedaba viuda ellas deberían coser durante 5 o 8 años, se me va el número exacto, su ajuar, creo que es 8 años. Y llega Pepe el Romano, que es la figura masculina, que en algún momento debería casarse con la hija mayor de Bernarda, pero Adela, que es la más joven, decide enamorarse de ese hombre, porque es que en este caso es como una decisión para ella poder escapar de ese régimen de dictadura que tenía en su casa. No les voy a decir el final, pero léalo, La casa de Bernarda Alba. Y de autores venezolanos, me encanta José Ignacio Cabrujas, su obra cumbre El día que me quieras, o Acto Cultural, de verdad muy interesante porque Cabrujas toma ciertas anécdotas y las lleva de una manera tan sencilla y con un lenguaje tan particular que es importante que cualquier persona lea Cabrujas. Y si se quiere divertir y quiere entrar en la parte de la psicología de la mujer, es importante que lean sobre José Gabriel Núñez, el autor de Fango Negro, Teatro del Autobús, María Cristina me quiere gobernar, Soliloquio Negro Tenaz, En rojo empecinado, y una de las obras que actuó, por ejemplo, acá en Táchira, si hablamos, Josefa Colmenares, que fue La Cerro Prendido. Todas esas obras muy cómicas y muy divertidas las ha escrito José Gabriel Núñez. Pura sangre es soledad, pura sangre es tristeza y silencio y miedo, pero también fuego. Si te he hecho daño, perdóname. Si al hablar no te entiendo, perdóname. Si quiero estar solo, perdóname. Pura sangre sí, pero de rey. Si te he hecho daño, perdóname. Si al hablar no te entiendo, perdóname. Si quiero estar solo, perdóname. Pura sangre sí, pero de ley. ¿Qué vínculo tiene la lectura con lo que trabajo? Todo. ¿Por qué? Porque le recomiendo a las personas que deseen ser actores leer, y leer en voz alta, leer para escucharse, para manejar las pausas.
Las pausas son muy importantes en la escena y el saber leer es indispensable para poder comprender qué dice y hace el personaje, porque hasta otro personaje que hable del nuestro nos va a ayudar a crearlo, a formarlo, a llevarlo a escena. Entonces, la lectura es indispensable para un trabajo de un director, en este caso cuando ejerzo la función de director teatral o de un actor, porque me considero actor también. Desde niño he interpretado personajes y entonces cada uno pues tiene su manera muy particular de decir las cosas, y uno va a la fuente. Un ejemplo, ese vínculo de la lectura. La otra vez me dijeron para hacer un torero en una pieza de teatro de Rodolfo Santana que se llama Mirando al Tendido. Entonces, claro, yo lo leí de una manera, así lo comprendí. El autor expuso otro trabajo, porque después yo fui a preguntarle a Rodolfo Santana si me daba la autorización de montar la pieza, y según una amiga, Malva Perish, una actriz, y el grupo de gente que estaba con nosotros en la producción, habíamos entendido ciertas particularidades del libreto. Y Rodolfo me dijo, no, mira, yo escribí fue esto. Entonces, fíjate tú, ¿no? Él escribe una cuestión, nosotros entendimos otra de alguna manera y el público entiende otra. En algunos momentos coincidimos, pero también otro amigo muy querido dijo una frase que me encantó: cada quien ve lo que su sensibilidad le permite ver. Entonces la lectura es un vínculo muy importante para las personas que hacemos teatro, porque pues uno como empieza leyendo un libreto y allí va analizando y creando lo que después el espectador puede llegar a ver y entenderá lo que su sensibilidad le permita ver. Entonces yo les invito a leer, porque es un mundo maravilloso donde podemos escapar a mundos paralelos y muy interesantes. Si vamos a hablar de anécdotas que están relacionadas con alguna lectura, hace muchos años Elkin Calle, mi querido amigo, me dio una hojita que había escrito sobre alguien que odiaba mucho. Decía: odio el ADN, odio las fronteras, odio los Viernes Santos, odio la Semana Santa y el Santo Sepulcro. Y odiaba muchas cosas. Yo le dije: caramba, Elkin, ¿por qué odia tanto? Digo: no sé, chico, toma, te regalo eso, y si quieres meterlo algún día en alguna obra, vale. Entonces, con el tiempo pude escribir, por una situación muy particular, un libreto que estaba relacionado con una colección de almas. Se llamaba El coleccionista de almas preciosas. Y dentro de esa colección de almas preciosas pude escribir o reescribir sobre lo que me dio Javier Calle del odio, y me imaginé que alguien que pueda tener ese sentimiento tan terrible es porque ha sido abandonado. Entonces era la relación entre un hijo y su padre, ¿okay? Y por eso se justificaba ese odio. Y además lo plasmé con unos lazos, ahora puedes tomar una fotografía, con unos lazos de odio que ellos se recriminaban el no haber hecho posible una convivencia, porque ese señor en su juventud abandonó a ese joven que se llamaba Marcos. Entonces fue muy interesante. Después Javier fue y lo vio y dijo: vaya, hiciste un diálogo muy interesante basado en ese libreto, en ese odio. El coleccionista de almas preciosas, que la montamos en el año 2000 con el grupo experimental de teatro. Otra anécdota interesante fue por allá hacia los años 90, vino el maestro dramaturgo José Gabriel Núñez, y Rafael Daboín quería que él adaptara lo que había escrito alguna vez, que se llamó Fango Negro, Teatro del Autobús, y pude ver cómo José Gabriel en una maquinita escribía en el apartamento de Rafael. Por aquí hay una fotografía de, aquí está Fango Negro, y cómo Daboín le pedía que por favor buscara algunas palabras muy cotidianas, muy de la jerga andina, ¿sí? Del dialecto, para poder que el público de San Cristóbal, cuando viera la obra, se sintiera muy identificado. Así nos pasó con Venecia, de Jorge Acadmi, un dramaturgo argentino que escribió una pieza maravillosa donde la invidente, que es la madame de un burdel, de una casa de citas, quiere ir a Venecia, y las chicas pues no saben cómo llevarla en complicidad con el chato. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros agarramos ese libreto, observamos que él dice que eso se desarrolla en una ciudad, en un pueblito donde hay mucha agua.
y veníamos llegando de San José de Bolívar y de Queniquea y ubicamos que la obra como que se desarrolla allá. Y entonces, sin dañar nunca ni transgredir el trabajo del autor, pudimos colocar ciertas palabras para que el público se pueda sentir identificado si ve la obra acá, que está relacionada pues con ese pueblito andino, porque vamos a viajar desde acá a través de la imaginación hasta Venecia, la ciudad del amor. Son muchas anécdotas que hay que están relacionadas con la lectura y definitivamente yo creo que leer nos puede hacer entender el pensamiento de grandes hombres y mujeres que se dedicaron a escribir para cambiar un poquito este mundo y para hacerlo un poco más bonito. Yo les recomiendo también que lean, ya para finalizar, sobre las hermanas Brontë, y se van a enamorar cuando lean Cumbres Borrascosas, porque si tal vez no te quise en esta vida o no pude hacerlo, nos veamos en la próxima. Yo soy Alfredo Aparicio, este es Estudio 7. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con ustedes sobre diferentes anécdotas y cuestiones que están relacionadas con la lectura. Gracias. Hay quien vive pura sangre, recorriendo su camino, sin mirar hacia atrás, y al mal tiempo buena cara. Hay quien por ser